Hola, qué gusto. ¿Cómo estás, Cristina? Qué gusto saludarte. Cristina, Ludmila. Bueno, Buenas a tardes a ver, todos. Hola, Chus. Cristina, ¿cómo ¿Cómo estás? están? bueno, Buenas tardes, ¿Cómo están? hermana. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. bueno. tardes, Acá hermana. está, ¿Me doña Aurora escuchan? y su sombrero colorado. Bueno, Siempre, siempre de rojo. Aurora, pero no te veo. Quiero vernos, que nos veamos los sombreros con Ludmila también, para que nos vean las chicas, y los chicos y los chicos. ¿No me ven? Está abierta la cámara. No, no te vemos, ¿Me Aurora. ven o no? Ludmila tampoco. Ahora sí. ¿Me ven? Un saludo, Aurora. Saludos, hermanas, hermanos. No, acabas de apagar la cámara. Bueno, por favor, Cecilia, si le puedes dar un recordatorio a Julián, pero vamos a ir empezando. Ahora está bien, ya está bien, está perfecto. Vamos a empezar este conversatorio, que sepan que están escuchando personas de la Puna, personas de la Quebrada, personas de Catamarca, personas de alfarero, de casira, productores, cocineros, procesadores, vendedoras del mercado. Todo este auditorio está acá. Ni que decirles el otro que está fuera de pantalla y que no lo podemos ver. La idea de este conversatorio ha sido básicamente que ustedes nos cuenten como si pusiéramos un micrófono a la cocina regional y nos cuenten cuándo fue su momento de encuentro, su mirada, sus percepciones y cómo esto está transitando en sus países. Les vamos a pedir un favor. Apaguemos los micrófonos y yo les voy dando la palabra. ¿Les parece? Bueno, vamos a empezar, digamos, por nuestro país vecino, Aurora. Vamos a empezar contigo. Quiero que te presentes, que le cuentes quién sos, qué haces y cómo se está viviendo esto de la cocina regional en Chile. Yo te cuento que acá hay cocineras, hay productoras que están muy ávidas de escuchar cómo ha sido y cómo es este proceso en Chile. Las miradas de bonanzas y las miradas de autocrítica también. Y por sobre todo, teniendo en cuenta que somos un país, es un país que mucha parte de una historia en donde, a diferencia de Bolivia y de Perú, que por ahí ha podido conservar su lengua, nosotros nos queda resabios nada más. Así que bueno, te escuchamos siendo en honor a la puntualidad hiperpuntuales, te escuchamos, Aurora. De la gobernación, pero en la provincia. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Un abrazo afectuoso desde acá, desde el norte de Chile, para todos. Un abrazo de hermandad. Bueno, aquí estamos. Yo me llamo Aurora Cayo Baltasar, soy originaria del pueblo de Chiapas, Aymara, de la primera región. Cocinera tradicional aymara y a la vez también sabia aymara yatiri de la comunidad. Hace más de 50 años que yo me dedico a la cocina, trabajando, rescatando los valores primeros que me enseñó mi madre en la comunidad. Después de eso dejé un receso un tiempo y me dediqué a la vida familiar, todo. Y después por los últimos ya, ahora unos 20 años más o menos, que volví a retomar nuevamente todo lo que era los saberes y sabores del pueblo aymara, de los pueblos andinos. Donde he ido trabajando
porque yo no tengo escuela de académica, sino que soy titulada en la Universidad de la Vida, cuando no descansa y a la fuerza, siempre digo, porque sí aprendí desde esos saberes, de los saberes de mi madre, los saberes de la comunidad, todo. Y me doy dando cuenta que acá no se hablaba de una cocina con identidad, no se hablaba de los productos, como que siempre la cocina chilena partía desde la tercera, cuarta región, para acá al norte se hablaba de fronterizo, de, como diciendo, en el norte de Chile comen comida peruana, comen comida boliviana, desconocimiento total de la cosmovisión que tenemos los pueblos originarios. Entonces se hablaba de eso y me daba me indignaba porque yo soy aymara, pero también soy chilena, nací en un estado chileno. Entonces considerarme primero soy aymara, después soy porque esa es mi identidad. Entonces yo dije, pero ¿cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden hablar si no conocen la cosmovisión que donde compartimos los mismos pisos ecológicos, temporadas, ceremoniales, tenemos nuestra forma de cómo alimentarnos tanto en el cuerpo como en el espíritu? Porque no es solamente comer, no es solamente llenarse el estómago, sino que hay mucho que va ligado a la música, a la danza, a la artesanía, a la alfarería, los agricultores, los pescadores, todo en torno, y los sabios en torno al alimento, a la comida. Entonces, ese desconocimiento y más había como escuelas de las universidades, de comida italiana, francesa, o comida chilena que partía del puro centro, ni siquiera el extremo, los dos extremos, como que estábamos aislados. La maestra hablaba de la comida central, de lo que era la parte centro de Chile, pero no había esa preocupación. Después de eso ya van pasando y empiezo a participar en diferentes encuentros gastronómicos, pertenezco a la Asociación de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas de Chile, Anamuri, a la cual también ahí empezamos nosotros a ver como mujeres los productos que estaban en el mundo campesino, en el pequeño mundo campesino, en los pueblos originarios, y entrar a trabajar por el rescate de la semilla, intercambio de semillas, intercambio de saberes, y el despertar sobre todo, más que todo, en las mujeres, porque como que se nos fue relegada en la cocina las mujeres. Hoy día nos damos cuenta que los mismos chefs que tienen mayor parte son hombres que mujeres. Entonces las mujeres como que fuimos quedando de lado, y sobre todo porque nosotros como mujeres de pueblo originario somos la transmisora de los saberes, de los que nosotros hacemos con nuestra comunidad y todo. Entonces voy viendo en ese sentido, y dije, hasta que una vez me dijo un chef, me dijo, es que yo quería mis recetas, me dijo, yo soy chef y tú eres cocinera nomás, así como menospreciándome, diciéndome porque quería mi receta. Entonces dije yo nunca voy a decir que me dedicas a esto, que me dedicas a soy chef, soy cocinera tradicional y a mucho orgullo, y le dije yo, a usted le gustaría aprender todo lo que yo sé, pero a mí no me gustaría aprender lo que usted sabe, a ciertas cosas nomás. Entonces dije ya, y voy a dignificar el trabajo de la mujer, voy a potenciar a todas esas abuelas que en mi comunidad cocinaban con leña, a los fogones, el ceremonial, el techado a la casa y todo lo que se hacía, y los alimentábamos muy bien porque se mantenía la armonía, el equilibrio en la comunidad con todos los rituales, con todo pedir permiso a la madre tierra, ese intercambio de semillas, respetar las temporadas, todo. Entonces eso estaba presente, vivo todavía, no está muerto. Entonces dije yo, a eso me voy a dedicar. Y empecé este trabajo, y también por un trauma familiar fuerte que tuve que me quedé de brazos cruzados, dije, de alguna forma igual tengo que salir adelante, y creo una empresa de banquetería, pero es una banquetería con pertinencia cultural, con que haya no las Coca-Cola, sino que los jugos naturales, de hierba, de cosas que hay en la comunidad, en el territorio. Las famosas galletas cookies que decimos acá, nosotros estaban en todos los banquetes, en todos los coffees que le llaman. Yo decía, no, a Cuyicu o a Tapi,
palabras propias de nuestra, la mantelería igual, de acuerdo a la pertinencia, de acuerdo al territorio, y empezar a trabajar con productoras, comprarle los productos directamente a los agricultores, desde esa mirada. Entonces me hice una red de mujeres, de chachas también, digo yo, los varones, quienes también se acogieron a esto, y entonces de ellos conseguía los productos. Y empecé a nombrarlos en mis preparaciones, empecé a nombrar a esas personas. Este producto es de la señora tanto, de la comunidad tanto, esto de aquí a allá. Entonces fui nombrando en eso. Antes de que empezaran a servirse el banquete, pedía yo la palabra primero para hablar qué es lo que estaba ofreciendo y cómo estaba preparado. Algunas eran platos ancestrales y algunos eran darle el valor agregado. Si la quinoa lo preparábamos nosotros como pizarra, arañaba, en el agua, en sopa, todo, pero ahora había otro proceso que se pudiese hacer con la quinoa. Y así empecé a trabajar. Me costó primero porque no había ese conocimiento desde los banquetes, aparte que el valor es más porque el trabajo a los productos todo lo hacía en familia lo hacíamos. Entonces, y viendo eso empecé allá, pero me di cuenta que también que muchos de los productos que cuando yo era niña comía ya no estaban, habían desaparecido. Y al desaparecer un producto, desaparece historia, desaparece sentimientos, emociones. Uno recuerda que le gustaba a la abuelita esto, le gustaba a la mamá esto, y nos hace conectarnos con esa familia, con los ancestros que ya partieron, que ya no están. Entonces, eso me daba un poco nostalgia, decía, no, entonces me tengo que preocupar más que mi negocio, hacer gestora, promocionar la cultura, darnos a conocer como mujeres con mucha fuerza y entregar esos saberes que mi madre, mi abuela me heredaron. Uno dice, como digo yo, es el tiempo del Huarmipacha, el tiempo de las mujeres, el tiempo, el despertar de las abuelas de territorio en cada una de nosotros que somos las herederas de esa herencia cultural que nos han dejado. Y para mí la herencia cultural me lo dejaron entre los saberes y los sabores. Entonces a eso me dedico. Hoy día estamos en Chile como todavía pasos pequeñísimos que se han podido dar. Estamos hace poco, como le decía ayer, se hizo un encuentro de cocinas territoriales. Vamos hablando de alguna agrupación de chefs que hicieron de cocinas territoriales, donde estuvimos varias cocineras de pueblos originarios, hasta de Rapa Nui. Entonces, pero recién como en inicio de la lengua, ¿para qué decir? Yo al menos yo hablo un poco de Aymara, porque también fui brutalmente castigada por la imposición que tuvo el Estado hacia nosotros. Entonces, pero sí me identifico Aymara, porque mi sangre, mi ADN, mi fuerza la tengo de ellos. Entonces, la lengua me cuesta un poco hablarlo, y no la represión que tenía, pero sí una persona mayor puedo entenderlo lo que habla, porque los abuelos siguieron hablando en la comunidad, pero no quería que nosotros habláramos, sino que los abuelos ellos hablaban. Entonces yo puedo entender a una persona mayor, una persona mayor de una comunidad y no a un académico. De cómo a la persona de la comunidad le entiende perfectamente todo lo que habla, pero no un académico. Habla Aymara, pero no es lo mismo. No siento eso, no siento que me llega, no siento, o será que abriré más mi corazón, mi espíritu a esa fuerza, no sé, es lo que yo me conecto con eso. Entonces, en eso estamos, y acá en la zona norte, dijéramos, hay academias que están, pero muy poco dedicadas a la cocina territorial, a la cocina del regional, a las ollas, a tener el conocimiento. Ciertas cosas nomás como que le dan valor, son talleres así de un día, de 2 días, pero más no hay. Estamos vemos varias personas más, en este caso de Sonia, de David Barraza, de Lona, de Chiloé, y así, un grupo de personas que estamos interesadas en fortalecer justamente a Anita Pulef, que también cocinera mapuche,
pucha, que ella también lo hemos sacado, dijéramos, nos conocemos y sabemos que nos ha costado. Acá en Chile se hizo el declararlo como dentro de lo que era patrimonio, la área gastronómica. Nos costó. Alcanzó a durar como 1 año, 2 años, pero lo sacaron del programa de cultura. Entonces, de ahí como que volvimos a cero nuevamente, y ese trabajo nos costó a nosotras, a Anita, a Zuni, y a muchos más, con la ayuda de Sonia, todo. Entonces, y se sacó, hoy día no está como patrimonio la área gastronómica. La área de gastronomía no está como patrimonio. Estamos tratando de que vuelva nuevamente a insertarse como patrimonio, herencia cultural que nosotros hablamos los pueblos originarios, herencia cultural, dice, una cocina con identidad, ¿no? Alimentación digna y con identidad desde los pueblos, desde los conocimientos que nosotros manejamos, y sin que se tenga que separar, no solamente comer, no solamente, sino que va ligado, como le dije yo, todo lo que esto es, como digo yo siempre, el mise en place parte antes de poner la semilla en la tierra, hasta que llega el plato a la mesa. Esa es más o menos la postura, mi trabajo, en que lo que yo hago. Te agradecemos enormemente y le brindamos. Espero que escuches. Gracias. Mira, voy a hacer algo que si me ven mis asistentes me van a matar, pero yo lo voy a hacer. Aplausos de pie para Aurora. Mis bendiciones, hermanos, mis bendiciones. ¿Lo acabo de desconectar? Sí. Bueno, ya lo voy a volver a conectar. Bueno, muchísimas gracias, Aurora. La verdad que tu testimonio de vida nos llena de fuerza, nos llena de esperanza y nos compromete a una cosa. Vamos a hacer ejercicio de la reciprocidad. El año que viene, si la pandemia lo permite, te invitaremos a que vengan con tus cocineras a nuestra tierra. Ustedes lleguen nomás. Nosotros ofrecemos casa y comida. Y hacemos después al revés. Nosotros vamos a sus casas y a sus comidas. Como así los cielos. Empezamos a darnos fuerzas entre nosotras y sentirnos que más allá de un mapa que nos divide, están nuestra sangre y nuestras costumbres. Así es, hermana. Las abuelas lo hacían así, en las comunidades se movían de un lado a otro, con sus ollas cargadas, con sus cosas, sus productos. Entonces, así también tenemos que volvernos a reencontrar en esto, lo que es el habla yala, lo que es América. Mira, yo voy a preguntar, ¿quién quisiera ir a conocer la Aurora? Todas. Así que prepara una casa grande, Aurora, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y ya la tenemos visible a Cristina. Cristina Barros, muchas gracias, Aurora. Cristina Barros, ¿qué decir de Cristina? Realmente una mujer que ha hecho de la vida un anclaje a su gran pasión, que es la biodiversidad en el territorio, como mensajera de la equidad. Desde México, nuestro México querido, nos saluda Cristina. Cristina es una persona sumamente generosa con su sapiencia y queremos que nos des una mirada. Quiero contarte, Cristina, por las dudas no pudiste entrar, acá hay cocineras, hay vendedoras, hay alfareras, hay procesadoras, hay investigadoras, investigadores, que estamos ávidos de escucharte en esta historia de el maíz, tu lucha por la biodiversidad y cómo te atraviesa la cocina regional en este proceso. Sí, pues muchas gracias, Magda, de veras, por la invitación a estar con ustedes hoy. Y
Me ha dado mucho gusto escuchar a Aurora, no la conocía, pero me encanta su historia de vida. Y bueno, pues yo no tengo tantos años como ella en esto. Yo en realidad tengo 25 años en estos temas. Estudié letras, luego me dediqué a la educación muchos años. Estuve dirigiendo una escuela grande de 3,000 alumnos desde los 3 años hasta los 18. Y por azares que en fin, me encantaría comentar, pero en aras del tiempo no me detengo. Empecé a trabajar en estos temas. El primer libro que escribí en coautoría con Mónica del Villar fue sobre la panadería mexicana, se llama El Santo Olor de la Panadería. Se lo debo a Andrés, por cierto, ahí lo tengo, Andrés, encima, nomás que el trabajo del Sencali no nos ha dado permiso para ya cumplir una serie de compromisos, pero por ahí lo tendrás. Ese libro me permitió, pues, por un lado, lo que ya decía Aurora, ¿no? Que ver que todos los alimentos tienen una historia. Contando la historia de la panadería, contamos la historia de México entre Mónica y yo. Pero luego lo más bello de todo fue el trabajo de campo. O sea, compartir con los panaderos, a veces con panaderas, porque aquí es más escaso, el pan casi siempre lo hacen los hombres. Fue maravilloso, ¿no? Estar en sus amasijos, verlos trabajar, contar sus historias de vida y ver con toda claridad que esa panadería mexicana es tan extensa por la mano indígena. Es decir, lo que dice uno de nuestros escritores, Salvador Novo, es que en las manos de nuestros indígenas, la masa de trigos fue la masa, digamos, fue el barro, ¿no? Hicieron con esa masa de harina lo que en barro ya ellos sabían hacer, y de ahí las variedades de formas tan bellas que hay en este país, que pues ahora sí que son infinitas. Y eso mismo, la panadería me llevó a otro aspecto importantísimo, que fue esta unión de ciertos momentos del ciclo del cultivo, que aquí llamamos milpa, que ustedes llamarían chacra, que en Colombia llamarían camellones de comida o mutales. Eso, al cierre del ciclo agrícola, que aquí coincide con la ceremonia del Día de Muertos, a principios de fines de octubre, principios de noviembre, en realidad lo que nos venimos a dar cuenta es que es una fiesta de agradecimiento por la cosecha y agradecimiento a nuestros antepasados que nos han acompañado desde donde están con su presencia. Y entonces ese día, pues la panadería mexicana se vuelve mágica, porque las abuelitas, los abuelitos empiezan a hacer panecitos para sus niños en formas de caballitos, de flores, de canastas. Hay en cada región del país una cantidad enorme de panes diferentes y bueno, es interesante. Y entonces el diálogo entre el maíz y el trigo, ¿no? Así como nuestros antepasados pues tuvieron que buscar caminos para escapar a la mirada condenatoria de los frailes y poder seguir con sus propias costumbres, y entonces fueron acomodando el ciclo de la milpa con las festividades religiosas católicas, ¿no? Y así, pues, el Dios de la Candelaria se convirtió en el día de la bendición de las semillas, la cruz del 3 de mayo se convirtió en la petición de lluvias, el día de San Juan también tuvo, y es un santo ligado al agua, pues estuvo relacionado con nuestro Tlaloc, igual que San Miguel Arcángel, ¿no? Que lleva un rayo lleva una espada en la mano, que se asoció con el rayo de Tlaloc, y finalmente, bueno, pues ya decía yo, el Día de Muertos. Entonces, todo esto me empezó a llevar a otros caminos que fueron los de, pues, adentrarme a través, sobre todo, de una persona que acaba de morir y se me anuda a la garganta de pensarlo, Alfredo López Austin, un antropólogo mexicano extraordinario, que fue el que nos abrió los ojos a todos en relación con la cosmovisión de los pueblos originarios de México, ¿no? Cuáles eran sus principales bases.
y desde luego el maíz está en esas bases, ¿no? Sin duda. Y entonces transité de trancazo del trigo al maíz, y me fui metiendo ya con una mirada mucho menos ingenua que esa primera mirada, en otros territorios, ¿no? Que fueron ya los territorios de la milpa, del maíz, de la calabaza, el frijol, y empezando a conocer de los quelites, que son nuestras hierbas, pues de alimento principal en tiempo de lluvias, y me fui ya dando cuenta de que la cocina mexicana estaba atada, por un lado, a la biodiversidad, es decir, es tan rica por lo biodiverso que es. Aquí hay una cantidad de ecosistemas impresionante, ¿no? Como la hay en los países nuestros. América es país de biodiversidad. Pero la otra, digamos, el otro apoyo de esa cocina eran los pueblos originarios. Nos venden la idea de que las cocinas nuestras son las que están en los recetarios y que la historia de la cocina pasa por los recetarios novohispanos, por ejemplo, cuando no es así. Es decir, hubo una voz callada durante siglos, que era la voz indígena, que estaba conservando todas nuestras tradiciones, todas las enseñanzas, técnicas, formas de cultivo, en fin. Y cuando llegó la Revolución Mexicana, esas voces por fin se expresaron, ¿no? Se expresaron de manera abierta, se entendió un puente entre los intelectuales, digamos, revolucionarios y pues la gente de las comunidades, y eso nos permitió dar un viraje total. Sí hay un racismo en mi país, sí lo hay, lo reconozco con muchísima vergüenza. Es un racismo que además penetra hasta los últimos rincones y hace, por ejemplo, que los frijoles sean despreciables, que los quelites sean despreciables, y que en cambio mucha gente voltea a ver esos productos en celofán que han sido el veneno de nuestros pueblos, ¿no? México ahorita está en unos índices de obesidad y diabetes que son la causa de las muertes en realidad por COVID. A mí me asombra que se hable tanto del SARS-CoV-2 cuando la verdadera pandemia es la obesidad y la diabetes. Ahí es donde tendrían que estar todos los ojos, ¿no? Y impulsando pues la cocina tradicional nuestra. Y esa es la lucha en la que estamos. Por un lado, obviamente, volver a las mesas nuestra cocina tradicional, darle todo el valor a la producción, porque como bien dice Aurora, todo empieza en el campo, o sea, no se puede pensar, tiene que haber un diálogo campo-ciudad definitivamente, ¿no? Porque sin eso, pues, vamos a la desgracia. Y al mismo tiempo, pues, también la defensa del maíz frente a las semillas transgénicas. Y ahorita, pues, justo hoy termina una gran campaña internacional contra la OPOP 91 que busca la privatización de nuestras semillas. Esto es algo que no podemos permitir por ningún motivo. O sea, han sido herencia milenaria y es de la humanidad, ¿no? Entonces, no puede haber dueños de la vida. Esa es una lucha que tenemos que dar todos y todas de manera decidida, ¿no? No a la OPOP 91, no a cualquier forma de privatización, ni del conocimiento, ni de las semillas que nos pertenecen a todos y todos. Y bueno, pues ya el último tramito de estos 2 años de pandemia, yo me la pasé en un proyecto maravilloso que es hacer un espacio dedicado al maíz. Se llama Sencali en náhuatl quiere decir la casa del maíz, y empieza desde los orígenes del maíz, pero pasa por todo esto que estamos comentando, ¿no? Por cómo se ha ido el maíz al mundo y cómo en ese mundo hay 2 visiones, una que ve las cosas como mercancía y otra que ve a nuestras semillas como una parte de un todo cultural, de una parte de la naturaleza que tenemos que respetar definitivamente, ¿no? Entonces, alrededor de eso, afortunadamente, ahorita en la Secretaría de Cultura hay una gran sensibilidad a estos aspectos y hay pequeños espacios también en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Medio Ambiente, que nos permiten, aunque sabemos que es coyuntural, que esto puede pasar, que puede ser efímero, el asunto es que ha impulsado a que muchas más comunidades estemos en la lucha, que haya muchas más organizaciones trabajando en esto, y pues la lucha va a ser siempre desde abajo, ¿no?
no vienen desde arriba las soluciones. Somos nosotros, nosotras las que tenemos que tener, pues ahora sí que el empuje, la fuerza para dar un cambio e ir hacia un mundo en el que lo más importante sea la vida y sea pues la cultura milenaria, sobre todo en nuestros pueblos en América. Y me refiero a toda América porque allí hablaría de los pueblos originarios de Estados Unidos, de Canadá, que también están en la lucha nuestra, ¿no? Que también siguen sembrando su milpa, sus 3 hermanas, su calabaza, su frijol y su maíz. Y bueno, pues tenemos que seguir, así que me encanta estar rodeada de ustedes porque sé que estamos en lo mismo, que vibramos de la misma manera, y a esta pandemia le agradezco que pues estas formas virtuales me hayan podido permitir o escuchar muchas más voces de nuestra América, ¿no? Eso ha sido pues un regalo que no esperábamos de algo tan triste como esta pandemia, pero bueno, pues hay que ver los orígenes de ella. Los orígenes están en la manera en que hemos tratado al planeta, ¿no? Tenemos que cambiar esta crisis climática, tiene nombres y apellidos, está causada por, ¿no? Tiene protagonistas. Entonces, nosotras tenemos que darles la vuelta a esos causantes y revertir las cosas para crear un mundo diferente. Así que gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Un privilegio. Los agradecidos somos nosotros por tu experiencia, por tu generosidad, por tu ejemplo. Y vos hablabas en México y podrías haber estado hablando en cualquiera de nuestros países, porque en muchas de estas luchas nos sentimos identificados. Andrés, habías levantado la mano. No, aplaudí, perdón. Ah, bueno, de todas maneras ahora te va a tocar a vos. Muchas gracias, muchísimas gracias, Cristina. Nos encontraremos en la virtualidad o en la presencialidad, pero nos vamos a volver a encontrar. Así sea, así lo espero. Gracias. Nos vemos. Andrés, bueno, vamos a presentarlo, Andrés. ¿Cómo presentar de todo lo que hace Andrés? Andrés es cocinero, es panadero, es investigador, es estudioso, es generoso, y realmente ha sido un aporte estratégico a la investigación de las cocinas regionales en el Perú. Perú que es emblema por su cocina regional. Queremos tu mirada acerca de esa cocina regional del Perú y las acciones estructurales desde los diferentes sectores que hacen para la valorización de esa cocina regional. Que de alguna manera también por caminos diferentes, pero con los mismos puntos de encuentro, relacionan la biodiversidad con la cocina en una valorización territorial. Bueno, primero agradecerte, Andrés, tu excelente predisposición de siempre y bueno, con vos también, seguramente virtual o territorial nos estaremos encontrando. Claro que sí. Un gusto saludarte, querida Magda. Es un placer saludar a las amigas. Aurora, querida, gusto verte. Querida Cristina, ese regalo lo comparto, en este contexto, y ya son varios espacios que participamos, conocer a Chus y a las mujeres maravillosas que están ahí. Acá se diría que soy bendito de todas las mujeres, con lo cual feliz de junto a todas ustedes, ¿no? Bueno, mira, ya va a entrar Julián y te va a hacer compañía. Bueno, mientras tanto lo disfruto, yo, solito. A lo que comentabas, es cierto, yo creo que a veces a mí me genera un tema, digamos, la referencia que Perú ha tenido, y me quiero quedar con la referencia buena, porque también hay
varios temas que bien conoces y los hemos hablado, que nos preocupa mucho el tema de la cocina, y quedarnos solamente en el fenómeno fisiológico de la comida, ¿no? Del plato, de la presentación, de esto que comentaba Aurora, del cocinero de escuela que se considera chef, que ningunea. O sea, de todo eso estamos hechos también en este último proceso, ¿no? Yo creo que hay puntos bien marcados y yo creo que estos últimos años también son un punto importante en todo lo que viene con respecto a la vida y a la cocina, ¿no? En el caso del Perú, yo creo que la cocina, a nosotros los peruanos, nos ayudó en un momento muy difícil. Yo creo que fue uno de los roles más importantes que memoria tenemos los peruanos, y fue cuando se derrota el terrorismo. El Perú sufrió una interpelación galopante muy fuerte, cuando teníamos mucho miedo. Yo me criaba en ese momento, en los años 80, cuando sonaban, digamos, informaciones de niños tenemos que meternos debajo de las carpetas, y cuando terminabas el colegio, todos salían a estudiar fuera, porque era un poco la consigna, ¿no? Había una enorme preocupación por la viabilidad del Perú. Era un lugar visitable. Ya, no sé si me escuchan bien, ahí creo que hay un eco. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Entonces, cuando el Perú empieza a abrirse poco a poco, cuando empezamos a ver que ese país golpeado, así como pasa con una herida abierta en el cuerpo y salen los anticuerpos a proteger, tuvimos la necesidad de protegernos y vincularnos como sociedad, como país, como identidades, y la cocina cumplió un rol fundamental en ese momento. La cocina nos cohesionó nuevamente, la cocina nos presentó un Perú diverso. Desde la cocina nosotros hemos podido entender palabras extrañas para un niño como biodiversidad, control de pisos ecológicos, pluralidad. La cocina nos los explicaba en un lenguaje muy fácil, y yo creo que desde la cocina incluso los peruanos nos hemos llegado hasta perdonar, ¿no? Fue un rol muy importante en ese momento, y lo traigo a colación porque nos lleva al momento actual también. En algún momento también yo creo que hubo una gran desubicación, sobre todo el sector gastronómico, ¿no? Porque todo se convirtió en cocina y los actores que estaban alrededor estuvieron invisibilizados. Tuvimos un crecimiento muy grande, muy rápido del destino gastronómico, sin pensar en todo lo que se había venido trabajando históricamente desde la pequeña agricultura, desde los artesanos gastronómicos, los productores de chichas, de queso, los panaderos y las panaderas, los que trabajan las cecinas, en general, digamos, toda esta importancia que se tiene en las culturas, y donde más se preserva, digamos, esta información de generación en generación, y solamente nos quedamos con la cocina. En el minuto antes de la pandemia, ya en los foros se hablaba de esto. Yo creo que todas ustedes son testigos de que ya se hablaba de un crecimiento que estaba colapsando, ¿no? Un crecimiento lineal del turismo que no nos ayudaba, de un turismo que folclorizaba, de un turismo gastronómico que contaba historias que no eran ciertas. Lo hemos conversado en algún momento, el tema de los pueblos mágicos, con otros nombres. Pasó acá en el Perú, y sé que ha pasado también en Bolivia y en Chile, porque viajo mucho por estos países. Y también hablábamos ya de un tema que bien se ha tocado ahora, que está relacionado a una alimentación que no era un tema de la necesidad de ser saludable por una cuestión de moda, sino que ya nos pasó la factura el no tener una alimentación saludable por un tema del sistema de inmunización, pero también el origen de este bicho, ¿no? Las formas de alimentarnos, una agricultura industrializada, una ganadería, digamos, totalmente irresponsable, y un crecimiento hacia el mundo rural sin respetos, que nos ha pasado, digamos, esta factura que hemos visto nosotros, ¿no? Y también veíamos con mucha preocupación en el Perú que la razón por la cual nos sentíamos tan orgullosos en el Perú, que era la cocina, no estaba siendo alentada para que desde las casas se siga cocinando. Las fuentes por las cuales la cocina se enriqueció, creció y se registró son los hogares, son las casas, y en el minuto en el cual se dejó de cocinar,
estábamos nosotros asistiendo a una erosión justamente de la cocina rural, de la cocina urbana, de estos recetarios que sabemos nosotros existen. Y esto, la pandemia, digamos, también generó un momento de reflexión y las familias, porque nunca ha pasado que millones de personas hayamos estado en cuarentena. Eso es histórico, eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad, tantos millones de familias encerradas, y el llamado, yo creo que hemos tenido nosotros, el llamado de la tribu, empezamos a recuperar esos espacios, la mesa, la sobremesa, cocinar, compartir, el uso de la palabra dada y estos rituales, incluso urbanos, nos han ayudado a tener un poco más de esperanza en que era importante que esto llegue, pero ojalá que llegue para quedarse y que tengamos memoria de lo que ha pasado. ¿En qué estamos ahora? Estamos, digamos, muy esperanzados en que, al igual como fue en los años 80, la cocina cumple un rol importante ahora, ¿no? Un rol en el momento en el cual las políticas públicas van a empezar a ser importantes en las inversiones que tienen que hacer. Nos hablaron desde el inicio de la pandemia de políticas de gobierno en economías de guerra, y yo creo que llegó ese momento donde necesitamos también tener desde la sociedad civil una organización, como bien nos cuenta Cristina, como bien nos cuenta Aurora, una organización que generalmente se vincula mucho más rápido y más fácil desde la cocina. La sociedad civil quiere ser parte de la reconstrucción de nuestras ciudades, de nuestros vínculos, y en eso nuevamente la cocina cumple un rol fundamental. Yo creo que algo que hemos aprendido desde que empezamos a trabajar este tema, en mi caso particular, hice mi primer libro el año 2007, de los panes justamente, y conocí mi país desde los panes, viajando de los panes, y ahí es donde me enteré que la cocina y la panadería son hijos de una misma madre, y que nos pueden contar perfectamente la complejidad de nuestros territorios. Y yo creo que esa lección nos va a servir mucho ahora, de que nuestros territorios son complejos. No quiere decir complicados, quiere decir que están entretejidos. Y si queremos hablar de cocina, no podemos dejar de hablar del paisaje, de la biodiversidad, pero tampoco de la poesía, tampoco de la artesanía, tampoco de la memoria popular. Hablar de cocina tendría que ser, en este contexto, hermanar otros activos culturales y otros activos sociales. La única forma que podríamos nosotros capitalizar las fuerzas que nuestras cocinas todavía ejercen en nuestros territorios es generar ese vínculo natural, encontrar esos hilos invisibles, esos puntos de sutura que tienen la cocina con la música, con el paisaje, con el arte, con los hábitos que tenemos nosotros, y a partir de eso construir. Me parece extraordinario generar espacios donde productos como el maíz, o productos como la papa, o las quinoas, u otros productos que han generado culturas en sí mismos, tengan su espacio de reflexión para todas las generaciones, y que entendamos que el fenómeno de la cocina, que las cocinas trascienden largamente al hecho alimentario, largamente al hecho fisiológico, y que podemos nosotros generar un proceso formativo, mostrar mejor nuestros territorios a nuestros niños, si es que les enseñamos que existe el piso de las quinoas, de las papas, de los maíces, de las habas, y es más fácil abordar. Yo cuando estaba en el colegio me hablaban de control vertical de pisos ecológicos, no entendía. Yo lo he entendido ya como cocinero cuando he visto el mapa de mis productos, y eso lo entiende mucho mejor un niño, y tenemos toda esa información como para poder aprovechar, digamos, estos 2 años que contamos con la atención nuevamente de los niños y de los jóvenes, y por supuesto el rol de la mujer en nuestros territorios. ¿En qué estamos? Como para cerrar en esta primera parte, estamos trabajando en un proyecto en el Callao, donde tenemos la panadería con mi esposa, que es el proyecto de la aventura llamada Callao, que es vincular el Callao como territorio con Lima. Lima es una ciudad muy grande, como saben, viven 10 millones de habitantes. Claro, para Cristina no es muy grande, pero es grande para nuestro país. Es la ciudad más grande que tenemos. Nos queda 30 minutos el Callao, y queremos que el limeño, que ya empieza a viajar en auto propio, con menos temor, con una sociedad más inmunizada en todo caso, queremos que vaya al Callao, que conozca el Callao, que vaya a los restaurantes, pero que conozca también el trabajo de los jóvenes artistas, de los muralistas, de los grafiteros,
de los jóvenes salseros, músicos, que hacen música en sus garajes los fines de semana, y de los pescadores artesanales que están con mucho esfuerzo vinculándose ahora con los restaurantes para poder colocar su producto todos los días. Estando tan cerca de Lima, deberíamos aprovechar eso. Y en otros lugares como Huancavelica, que es más centro-sierra de nuestro país, generar un proyecto que se llama Turismo Par, que es turismo y patrimonio alimentario regional, que si me permite la tecnología, porque con este programa no trabajo mucho, compartir un video de 1 minuto que podría contar un poco de qué trata esto. Me avisan y ojalá que tenga éxito en esta presentación. A ver. Vamos a ver. ¿Me avisan? Yo te aviso cuando se vea. Ya, me dice que no puedo compartir. Por alguna razón. A ver. Ahora le pedimos a Cecilia que te autorice. Yo tampoco sé cómo hacer. Tranquila, no sé. En todo caso, en esta primera parte de la conversación, bueno, nuevamente agradecer, porque yo creo que la cocina también es esto, ¿no? Un espacio de compartir. La tecnología nos ha permitido tener estos espacios que los vamos a cobrar todos, porque todos queremos encontrarnos en el abrazo presencial, pero mientras tanto, digamos, acumular esas ansias, ¿no? La cocina también es esto, ¿no? Un espacio de compartir. Y yo creo que no hay mejor forma de proyectarnos al otro que desde la cocina. Agradezco nuevamente, querida Magda, por este esfuerzo y saludar nuevamente, querida Aurora, Cristina, conocerte, Chus, y nada, cuando vengan al Perú, invitadísimas al Callao, a que vayamos a conocer, a hacer panes, a hacer un ceviche rico, a bailar una salsa ahí con los chicos del puerto. Un placer nuevamente saludarlas. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Y a mí me parece muy importante lo de Turismo Par, así que si puedes mandarnos por WhatsApp el videíto, lo pasamos acá para que conozcan el proyecto. Acá te agradecemos y nos vamos a la última disertante de Villazón de Bolivia, y creo que hay una cosa que vos quiero rescatar de tu vivencia. Primero, el proceso de educación. Y otra cosa, esa educación amorosa, un proceso del perdón, pero del perdón que más bien involucra no seguir construyendo barreras, sino buscar lazos que nos afiancen y nos hermanen en nuestra América Morena. Así que muy, muy agradecida y pasamos a Luzmila. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Nos escuchan? Sí, les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, sí, perfecto y claro. Bueno, nuestra hermana vive en Villazón, que está acá cerquita nuestro, tan cerquita, pero tan lejos con esto de la pandemia, ¿no? Hemos estado casi 1 año sin poder pasar en teoría, pero en la práctica no hemos perdido los vínculos. Bueno, hermana Luzmila, queremos que nos cuentes tu historia con la cocina. Ahí vemos atrás tus maíces y sobre todo con las tecnologías con las que vos defiendes tanto. Bienvenida a este espacio virtual y te escuchamos. Muy buenas tardes, un placer estar en este conversatorio, ¿no? Y agradecer a la ingeniera Maggie por la invitación. Yo tengo raíces quechua, soy quechua, en sí yo soy de Oruro, Chayapata, Popó. Yo me crié sobre la quinoa, me crié sobre la llama, el manejo de la llama, las ollas de barro, el tostado que se hacía en
que se sigue haciendo con arena, inclusive en los huirquis. Antiguamente y cuando éramos niños nos enseñaban siempre lo que es a las mujercitas, ¿no? Que para el afán de la mamá era prepararnos para que, o sea, siempre la mamá nos decía, la mujer es para casarse. No teníamos, como dice Aurora, acceso a poder estudiar uno o a aspirar a mucho más allá. Entonces nos preparaban para moler bien la llajua en el batán, nos preparaban para pelar la papa. Tenía que ser tan finita que si vos no sabías pelarlo no servías, para picar inclusive el perejil, y nos enseñaban a hacer un buen piri, se consumía ahí mayormente de mi niñez. Yo recuerdo un té de ancañoco, no conocíamos qué es un café, qué es un chocolate. Nuestro helado era la tayacha. En invierno podíamos comerlo la tayacha. Y entonces yo me he criado en ese entorno. Y por azares de la vida, mi papá, como no había acceso a muchas cosas, porque en Chayapata, en ese sector, solamente se producía quinoa, haba, había vizcacha, y entonces la quinoa antiguamente era la comida del pobre. Como nosotros éramos tantos hermanos, mi papá se fue a la mina. De la mina vino la relocalización, y entonces por azares de la vida nos vinimos a vivir aquí a Villazón. Y yo tengo esas raíces, tengo esos saberes, esas enseñanzas de mis abuelos, de mi niñez. Y al venirme aquí a Villazón, conocí a mi esposo, y como si fuera el destino, ¿no? Mi suegra, que en paz descanse, ella era la dueña de la empanadería Casanova, y me casé con su esposo, y como ella vio que me gustaba la cocina, estaba en la cocina, entonces heredé en sí la empanadería, yo le puse Doña María. En sí la empanadería tiene 52 años de vida, yo trabajo 29 años de vida ya en la salteñería, y yo me dedicaba exclusivamente tal vez a la casa y a la empanadería, pero tenía a mi esposo que era de un paladar bien exigente, y yo tenía que conocer para comprar. Me pedía, por ejemplo, quiero una sopa de cordero, y yo lamentablemente no sabía distinguir entre lo que era una buena carne para una sopa de cordero, y no, pues, y tuve que aprender con él, y también por azares de la vida, y como dice Aurora, había muchos chefs en ese entonces que venían, probaban, y como dijo Aurora, te querían sacar la receta, ¿no? Y de eso decía yo, y bueno, y yo me reía simplemente, y mi esposo me dijo, la única forma de que puedas tal vez salir adelante es estudiar. Y me fui a estudiar a Jujuy, venía, me fui a estudiar, y como iba estudiando empezaba a ver ya que lo ancestral estaba olvidado, que para la gente citadina, por ejemplo, un ancañoco no tenía mucho sentido en ese entonces, un actapi tampoco, y entonces de esa manera empecé a trabajar con la AGB de Bolivia, con el chef Emilio, y entonces como yo tengo de mis raíces, y tengo lo que mis abuelos, lo que mi papá, lo que mi mamá me enseñaba, inclusive a cómo manejar la quinoa, cómo cocinar la carne de llama, cómo secarla, o sea,
qué hierbas más se pueden poner para hacer una buena machorra, una calapurca. Y entonces yo me pude llevar tanto de la mano de lo que yo hacía con lo ancestral y tratando de valorar lo que hacemos, ¿no? O sea, la quinoa, lo que tenemos, las papas, los maíces. He empezado a trabajar con lo que es el maíz, por ejemplo. He tratado de encontrar lo que es sin incluir a un alfajor, por ejemplo, lo que es harina de trigo. He encontrado la técnica de poder incluir y sacar la harina morada y poner un rico alfajor que no sea muy, muy seco, que lo metas a la boca y se te desarme. Empecé a trabajar con todo lo que de niñez la sabía, ¿ve? Y poco a poco ya incluirlo, ¿no? En algunos eventos que se presentaban. Por ejemplo, venían mayormente aquí en las regiones, lo bueno de aquí de Villazón, están recuperando todo lo que son las papas, todo lo que son los maíces, las habas, todo eso. Entonces el gobierno y el ministerio está trabajando y siempre hay invitados que llegan tanto de España, pero no aquí a Villazón, sino se van a las comunidades. Y ahí en las comunidades tratamos nosotros de que todo lo que ellos puedan probar, sea con quinoa, con charque, con maíz. Tratamos de que se haga todo tanto en postres, en todo lo que se pueda, se trabaje, ¿no? De esa manera. Y bueno, y decirles, ¿no? Que la cocina regional son las más verdaderas. Las cocinas regionales son las auténticas y sobre todo es la base de la construcción de la cocina nacional. La cocina expresa cultura de quien la practica, es fuente de tradición y de identidad. La cocina es vista como un instrumento de identidad cultural. La cocina es una práctica conservadora, no es estática. Las tradiciones alimentarias y gastronómicas son sensibles a los cambios y imitaciones y a la influencia extranjera. El consumidor es quien cumple la función de reconocer la identidad de un pueblo a través de los aspectos culturales que presenta dentro de ella. La cocina regional cumple un rol muy importante, ya que a través de ella se logra valorización y posicionamiento de la gastronomía regional a nivel nacional. Los ingredientes por sí solos integran una cocina. Estos deben estar influidos sobre una geografía determinada y sobre los cuales prevalecen consideraciones sociales acerca de su uso: la papa, el maíz, la quinoa, la cañagua, la oca, el guisaño, el camote, papa lisa o alusa, palqui, achihuete, ají, la mandioca, palta, tomate, caru, amaranto, achacana, pasacana, cañoco, yuyucha, ají, yacón, tuna, chirimoya, plátano, yuca, pacay, entre otros. La gastronomía regional es rica en diversidad de sabores y el consumo es apetecible, pero desconocida para muchos, no relacionados con este espacio geográfico. Se puede identificar como a los platos más reconocidos la pichincha, la machorra, que son de carácter ceremonial. Se le prepara para el 1 de agosto, el actapi, realizado en la cuaresma, en la época del choclo, frutas y flores. La patascaucho, ají de pelado, tiene características ceremoniales. Se prepara durante el huasque.
nombre que se da a la segunda. El ají de Achacana, que se prepara Todos Santos en conmemoración a los difuntos. Huarancahuaca, Muchas gracias. mana con cacuicho y matapis. Tradu- Gracias. Traducinos. Miles de años que pasen, no tenemos que olvidarnos. Bueno, muchísimas gracias por su puntualidad, por su compromiso, y en un minuto quisiera que cada uno de ustedes, así como hacen ahora en los programas de televisión, le mande un mensaje a la cocina regional de fuerza, de valor, que sé que en estos momentos de pandemia ha sido nuestra aliada estratégica. Aurora, no sé si estás conectada, esperamos tu saludo final a la cocina. Aquí estoy. Estoy conectada. Bien, no te vemos nada más. Uy, no me ven y yo los veo todos ustedes, guapos y guapas. La Los veo veo. a todos. Los veo a todos. Bueno. No sé por qué razón, pero está abierta mi cámara. Ahora te vemos, Aurora, yo ahora también te vemos. Ya. Bueno, más que todo agradecer esta instancia por haber reunido, por escuchar tantas maravillas, hablar de los maíces, de la quinoa. En mi pueblo, hermana Cristina, se llama Chiapa. No tiene nada que ver con México. Chiapas es Chile. Pero en mi pueblo también se producía muchos maíces, diferentes variedades. El mayor productor de maíz de esta zona era mi pueblo. Lo que hoy día va quedando muy poco, son andenes que ya están ahí en decadencia, son personas mayores, nomás que ya están en las comunidades, y muchas de las preparaciones que tienen en México. Mire que cómo será que con la tecnología y con el caminar de esto me he dado cuenta que también nosotros hacíamos las tortillas, hacíamos igual en las piedritas, palmeando, se hacía las tortillas ahí, mi mamá lo hacía, la calapurca, que es parecido al pozole, ocupamos mucho el epazote, que es el paico, nosotros ocupábamos muchas de esas cosas. Entonces, darse cuenta que cómo estamos tan a grandes distancias, pero tan unidos a la vez nosotros, como pueblos originarios, en los alimentos, la hermana que hablaba ahí, la hermana Mira, también de todos esos productos, la ñañoco, la cañigua, las papas, las ocas, las tarugüey, tantos productos que estaban, y hoy día en Chile prácticamente Las ñuñuras que ustedes deben tener también. Sí, mucho. Entonces nos recuerda cuando nosotros comimos como el aguaimato del Perú, que yo lo vine a encontrar después de muchos años. Comían, en mi tierra había mucho, a las bordas de las sequías, de los ríos, de caudal, había mucho, y se perdió porque ya como dejaron de sembrar y se perdió, y lo vengo a encontrar en Italia, en una pastelería encima. Dijo yo, pero esto es capule, nosotros acá le decíamos capule. Y yo decía, capule, pero ¿cómo es posible? Y ahí se da cuenta que uno no valoriza lo que uno tiene en casa hasta que lo pierde. Y hoy día me he conseguido semillas y he pasado semillas a las comunidades para que vuelvan nuevamente a ver capule a la orilla de la sequía, con unos amigos de allá de Valdivia, de INDAP, conseguir estas semillas para que vuelvan a sentir eso, porque yo al comer ese capule me recordó y me emocioné, me recordó a mi tierra, me recordó a mi madre, a todo. Entonces mi niñez me transportó, y eso es lo que eso es alimentar el espíritu, es alimentarnos con esa energía, la conexión que tenemos con nuestros ancestros, nuestras deidades, y con las palabras sabias que mis abuelos, aymaras, mis antepasados, mis ancestros decían: que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo tenga lo necesario y a nadie le falte nada. Jayaya, así sea y así es. Así sea, Jayaya, hermana. Cristina, un placer haberte escuchado, esperamos tu saludo fraterno. No te vemos.
Yo sí los veo todos, Magda. Las veo, veo a Andrés y en fin, sí tengo imagen de todo. ¿Ya me ves? Bueno, esperamos. Sí, sí te veo. No te veo, pero ya te vamos a ver. Yo no los veo. Bueno, no importa, estamos acá como en una película de terror. ¿Me ves? ¿No me ves? Pero de todas maneras, escuchamos su mensaje, ya terminando y concluyendo. Ahora sí, muchas gracias por estar, muchas gracias por esa resiliencia amorosa en nuestras cocinas y con mucho amor esperamos tu mensaje. Muchas gracias, Magda. Pues mire, yo después de escuchar pues, las palabras de Aurora, de Chusmila, a ti que te conozco de tiempo y sé de tu trabajo, Andrés, lo que quisiera es decirle, sigamos unidos, sigamos unidas. Es decir, que no hay fronteras para nosotros. Como decía Andrés, la cocina nos hermana. La tierra nos hermana, somos lo mismo, en realidad venimos de una misma fuente, de una misma semilla. Entonces, lo que quisiera es que no nos separemos, que sigamos unidos, que sigamos defendiendo nuestras culturas, nuestras semillas, nuestros paisajes, nuestra diversidad, para crear un mundo diferente, ¿no? Y yo creo que haciendo comunidad es como nos fortalecemos. Entonces, que estas comunidades se fortalezcan cada día más y que sigamos en este camino en el que estamos, ¿no? Yo eso es lo que pediría mucho. Solo, es decir, lo que tenemos delante, desafortunadamente, pues es un gran depredador, ¿no? Que es, pues, ni modo, tengo que decirlo, el capital. Entonces, la única forma de responder a esa codicia pues, es con una visión distinta que la nuestra, que es la visión comunitaria, donde no priva lo individual, sino donde priva lo que es para todos, lo que es común, como sabiamente lo dijo Aurora en esas palabras que luego le voy a pedir que en el chat no las comparta así tal cual, porque las voy a hacer mías. Eso es lo que pido, pues eso es lo que deseo para los pueblos de nuestra América. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cris. Muchas gracias, de corazón a corazón. Andrés, estamos también como con Cristina, no te vemos, pero te escuchamos. Yo sí las veo ahora todas. Sí, ahora sí, te vemos. Tu saludo final. De nuevo agradecerles a todas, al equipo que te acompañó en la organización, pero también a mis amigas que las puedo saludar y ver. Y yo creo que si la cocina nos escucha, siempre agradecerle, ¿no? Y también yo creo que es como una figura que alguna vez escuché, la cocina es como la madre, esa madre buena que siempre ha dado, y a veces no le damos, no le retribuimos como deberíamos, a veces hasta nos hemos avergonzado de ella, a veces hasta le hemos negado, pero siempre está dada a nosotros. Y yo creo que ese momento también nos mueve a reflexionar en eso, porque yo creo que de nuevo, cuando nuestra madre llegó a recogernos del colegio, de la mano al patio del caos, la cocina cumple un rol fundamental ahora en este momento de volver a decir, así como la cocina alimenta el verbo, estos espacios son importantes, el verbo tiene que alimentar a la cocina. Yo agradezco mucho estos espacios, espero que no se pierdan, espero reforzarlos, espero que nos encontremos. Yo creo que empecemos a mostrarnos, así como Cristina viene trabajando con el tema del país, Aurora en el norte, maravillosa, tú Magda, Chus, conozco mucho tu país, quiero mucho a Bolivia, ver de qué manera podemos ir haciendo una parte cada uno de este rompecabezas e ir vinculándonos. Necesitamos encontrar esos puntos de sutura para armar, digamos, el muñeco grande. Gracias de nuevo, un placer saludarlas, un beso inmenso desde Perú y nada, cuando podamos, encantados de recibirlos y recibirlas. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias y ya nos vamos a estar encontrando, capaz en la Chiquitanía.
Buenísimo. Bueno, te escuchamos, Ludmila. Bueno, agradecerles, ¿no?, a todos y como dice Andrés, la cocina nos une. Son pocas las diferencias que hay entre todos los que estamos y los diferentes países. Tenemos raíces, todos, este legado que nos ha dejado nuestros abuelos, ¿no? Del maíz, de la papa, y no, como dicen, habría que ver la forma de cómo podemos trabajar, tratar con esas diferencias que tenemos, tratar de que esto llegue mucho más allá, que no se quede en las comunidades, que no se quede en las cocinas de los abuelos. Habría que rescatar también todo lo que es tanto la cerámica, tanto lo que es los instrumentos, vestimentas, porque se están perdiendo muchas cosas, porque inclusive la gente mismo de las comunidades lo sacan a la ciudad para poder venderlas. Entonces tenemos que tratar de ver estrategias de cómo se puede juntar, porque como dicen, ¿no? América tal vez es el inicio de la humanidad. Hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender de muchos lugares. Cada día para mí así es aprender de cada uno de ustedes al escucharles. Y como dice Andrés, sería bueno armar, no simplemente muñecos, sino plasmarlo en un libro, plasmarlo de todo, ayudarnos entre todos, que cada uno aporte y lo armemos, que sea una América del pasado para una América del futuro. Gracias. Muy bien, Ludmila, ya está. Compromiso tomado. Nosotros tenemos una deuda pendiente, que es hacer nuestros famosos cocinas de frontera. Ya se van a abrir las fronteras y vamos a hacer nuestros encuentros fronterizos. Bueno, a todos los que nos han escuchado de manera presencial, a los que nos han escuchado de manera virtual, como verán, la cocina es sabrosa, es amorosa, es identitaria, es integral, nos da un sentido de ser, estar y trascender. Así que desde la Universidad Nacional de Jujuy, desde el municipio de Tilcara, agradecemos profundamente desde el Instituto Rodolfo Puch su presencia y bueno, un compromiso, se van a encontrar nuestros sabores. Quiero mostrarles algo a los que no están, los que nos están viendo. A ver. Tenemos el regalo, una ofrenda de Mama Sara, que nos ha hecho una portadora de la cultura de nuestro lugar. Así que bueno, en la presencia de Mama Sara, de nuestra coquita sagrada, luz para que podamos iluminar a los demás y buenas manos para que podamos transmitir el amor a la tierra a través de nuestros platos. Abrazo grande, saludos de todos y acá les brindamos un aplauso. Mil gracias. Bueno, agradecidos a todos los que nos han escuchado, terminamos esta transmisión y a aquellos disertantes que nos han acompañado. Muchas gracias. ¡Peque! ¿Cómo se sale? Ya se acabando. ¿Ya están todos?